Vamos a continuar con la segunda parte del teórico de mirada situada y vamos a preguntarnos qué significará situar la mirada en Barrio Güemes. Desde Morfología proponemos nuevas claves de lectura de los sectores asignados en las arquitecturas. Nos interesa que podamos desarmar la mirada habitual, que podamos cambiar la mirada de acuerdo a la escala de observación, la distancia, el tiempo de vivencia. Por eso proponemos ejercitar ciertas miradas que van a implicar entender por un lado el soporte físico y también el soporte vivencial de las prácticas sociales, de los flujos, de los movimientos. Y también rasgos del territorio natural y del territorio artificial que nos interesa. Estas miradas son la mirada aérea, la panorámica, la mirada del deambular, la de los detalles y la mirada imaginativa. Entendemos al paisaje urbano como un percepto y esto implica entenderlo como un sistema de signos y por lo tanto de significados. Nos interesa concebirlo al sector como un contexto activo. Recuerden la diferencia que vimos hace un rato en la primera parte entre entorno y contexto. El contexto pone en juego nuestra interpretación, nuestra subjetividad. Fíjense en este caso cómo estas maquetas conceptuales del sector, estas son maquetas conceptuales hechas y gráficos hechos por estudiantes en algún año que estudiamos Güemes, y bueno, ponen en valor algunas cuestiones del barrio, como la materialidad, los colores, esta idea de intersticios, esta idea laberíntica, los movimientos, el cambio, la transformación del día y la noche. Cuando hablamos de un signo, tanto gráfico como lingüístico, recordemos que es un objeto, un fenómeno o hecho que va a representar o evocar algún otro hecho, fenómeno u objeto. En este caso, las maquetas y los gráficos están representando lo que serían los conceptos que encarna Güemes. Por eso los invitamos a trabajar desde la interpretación como una búsqueda constante de sentido y significado, desde el extrañamiento, que nos va a permitir experimentar una lectura innovadora, no naturalizada, para que sugiera nuevas imágenes, y también desde el registro, es decir, esta manera de hacer consciente lo que captamos con la percepción y hacerlo visible y comunicable. Vamos a comenzar con la mirada aérea, esta mirada que nos permite de un observador externo, la mirada que podemos hacer desde el Google Earth, que podemos luego sintetizar a partir de gráficos donde vamos a distinguir líneas fundamentales, cierta estructura, concentraciones, texturas, granos. Vamos a reconocer a través de esta mirada aérea la red de líneas y de ejes, es decir, la traza, el trazado urbano que es el que va a organizar el espacio en dos dimensiones y conforma una red de vacíos, de calles, plazas, recintos, esos vacíos públicos, y luego los vacíos discontinuos y continuos de los recintos internos, de las manzanas, las propias manzanas que constituyen el conjunto de manzanas, o el cuerpo urbano, que va a constituir el sólido tridimensional, y que en Güemes tiene determinadas características, este sólido tridimensional poroso, permeable y a la vez compacto. Ambos constituyen el tejido. Bueno, todos estos términos ustedes los estudian bastante en historia, donde tanto el trazado como la masa edificada se van a vincular. Justamente el tejido tiene que ver con eso, con entrelazar los elementos, y también es conocido el tejido como grano urbano, y va a denotar los componentes que conforman la ciudad.
también hay una alusión de la idea de tejido a un organismo, porque se habla de que el tejido es susceptible a alteraciones y que nos va a dar la estructura morfológica del sector. Y en este caso, que tiene determinadas particularidades, que tiene estos vacíos internos, estas continuidades entre los vacíos externos de la manzana y los interiores, estas posibilidades como de laberinto y de imbrincadas, ¿no?, que tiene Güemes, y a su vez las texturas y rugosidades dadas por las diferentes alturas, que también de alguna manera se traducen estas texturas a partir de las normativas, a partir de la especulación inmobiliaria, etc. Bueno, este tejido, como decíamos, es a la vez compacto, porque tiene cierto grado de densidad y de compactibilidad, pero a su vez es penetrable, ¿no? Porque tiene estos intersticios. Bueno, este tejido va a ser diferente de acuerdo a la manera particular de organización, y en este caso va a mostrarnos esta cuadrícula histórica, y a su vez la interferencia de este accidente natural, que es el arroyo de la Cañada, que ha ido modificando el, el trazado y ha modificado también el, el desarrollo, digamos, de toda una cuestión atmosférica en relación a el sector. Bueno, en el caso de Güemes, los límites, como ustedes ya saben, bueno, es un barrio que se encuentra al sur del centro de la ciudad, lindando con el centro de la ciudad, dividido por el Boulevard San Juan. Luego llega hasta la avenida Julia Roca, la avenida Vélez Sarsfield, la avenida Mariano Moreno en el límite oeste. Sé que en arquitectura ustedes toman el pasaje Scuti como el sector donde van a ganar los terrenos donde intervienen, pero nosotros vamos a tomar algunas manzanas más, porque vamos a hacer una lectura de cualidades ambientales a través de, bueno, en este caso, de fotografías, de videos, si llegamos a conseguir algunos, y de lo que ustedes puedan conseguir digamos, de elementos de registro para poder complementar la información y complementar los datos. Bueno, por eso les decía que este es el sector que ustedes trabajan, pero que nosotros vamos a ampliar nuestra lectura por lo menos algunas manzanas más. Esta mirada aérea se va a complementar con otras miradas, por ejemplo, la mirada panorámica, que es una mirada de un observador en un lugar, pero que va a cubrir un amplio horizonte visual. Permite la posibilidad de abarcar un amplio sector del territorio y nos va a permitir diferenciar profundidades, distribución de masas artificiales y masas verdes. Nos va a permitir diferenciar también aperturas, prominencias, pliegues, perfiles, salientes. Y bueno, Güemes es un particular barrio que tiene esta posibilidad de ser recorrido desde las terrazas, desde posibles circulaciones que no tienen otros barrios. Entonces, es interesante porque podemos, a través de estas circulaciones, digamos, acercarnos a estos vacíos interiores, a nuevas miradas del espacio urbano.
También estas lecturas de capas que se conforman como una primer capa, unas capas, una capa, digamos, de masas verdes, otra capa construida, una capa que más próxima, la posibilidad de ya entrar en movimiento en el sector, por eso hablamos de esta mirada del deambular, que nos implica perdernos en los lugares, se va a construir a través de enmarques, a través de recorridos sensoriales, referencias, va a implicar superposición de movimientos. Vamos a diferenciar a través de esta mirada otras cuestiones más próximas, las aperturas, las expansiones, los cierres, los ritmos, las intermitencias. Perdón, me quedó aquí esta imagen que estaba más adelante, donde les hablaba de la textura urbana que puede leerse por las diferencias de altura, si lo miramos desde la mirada aérea, si la miramos en una panorámica, nos permite esta diferenciación de capas, esta diferenciación también de las que les hablaba recién, de estas masas de verdes que también modifican la atmósfera de este espacio, que es la cañada, que de alguna manera también vincula una zona que ha sido intervenida y ha sido transformada con el sector donde ustedes trabajan en arquitectura, que mantiene algunas características originales del barrio. Bueno, en esta mirada del observador en el movimiento planteamos nuestros propios recorridos, nuestros itinerarios de recorrido por el lugar, distinguimos, diferenciamos las esquinas, los zócalos, los estrechamientos, los quiebres en el recorrido, las continuidades y discontinuidades. Los ritmos, las recurrencias, las similitudes. Fíjense, en este caso, los intersticios, estos espacios, galerías y demás que Güemes presenta, que nos permiten llegar desde la calle hasta los corazones de manzana, hasta nuevas aperturas, los poros en las masas, estos poros que se repiten, que son figuras simples, rectángulos, cuadrados, y que empiezan a huecar y a perforar estas masas, estos intersticios que cambian de proporción, las figuras incompletas. Y ya cuando nos acercamos más y cuando estamos próximos corporalmente, la posibilidad de reconocer texturas, colores, lo micro, lo macro, donde en la mirada del deambular y en la mirada de los detalles somos bien conscientes de lo atmosférico, de la importancia de la luz y de la sombra, de las intermitencias. Y bueno, y estamos en condiciones, a medida que vamos realizando todas estas capas de miradas, de crear un relato como estructura narrativa. Ustedes ya han hecho un relato a principio de año. Este relato va a escenificar el recorrido, va a hilvanar situaciones percibidas. Sé que en este caso estamos mediados por la imagen, y no es lo mismo que poder hacer el recorrido en el sector. Pero bueno, si hay alguno de ustedes en estos paseos permitidos y vive cerca del sector y puede llegarse, bueno, va a poder tener esta percepción más próxima, pero muchos de ustedes no están en Córdoba, por lo tanto van a tener que hacer el trabajo mediados por las imágenes que nosotros presentemos y las imágenes que se suban al blog. Y bueno, en esta en esta mirada de detalles, vamos a reconocer texturas, y en ese reconocimiento de texturas nuevamente va a aparecer
filtros, de tamices, gradientes, bueno, colores, detalles, acercarnos a cada uno haciendo foco, digamos, en los materiales, la realidad material de esta estructura física, detenernos, ¿no es cierto?, en algunas cuestiones que son muy ricas del paisaje urbano. Todo lo que tiene que ver con el color de Güemes, dado también por los grafitis, estas intervenciones urbanas, bueno, y los flujos, ¿no es cierto?, el movimiento que cambia el fin de semana, en este momento de situación de pandemia, esto se ha modificado temporalmente, pero bueno, el que conozca Córdoba sabe qué ocurre en los alrededores del Paseo de las Artes y en la calle principal del barrio, ¿no? Y cómo se modifica, cómo se transforma durante el fin de semana el movimiento en el lugar. Bien, llegamos a la mirada imaginativa, esta nueva capa de lectura, del proceso de lectura, que intenta la abstracción y la reinterpretación de este sector de estudio para poder generar algo nuevo en diálogo con lo existente, desde procesos morfológicos. Esta mirada situada, entonces, es una mirada que va a transformar, que va a crear un nuevo sentido. Y la imaginación nos va a permitir tomar elementos percibidos y experimentados y transformarlos en nuevos estímulos y realidades. Y nos va a permitir también evocar lo percibido y crear algo nuevo. Así como cuando ustedes trabajaron con las atmósferas ficcionales a principio de año en el itinerario 1, cuando trabajaron con las atmósferas ficcionales a partir de un espacio arquitectónico, como fue el Colegio de Arquitectos y la Escalera del Carafa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de la creación de collages urbanos y con un montaje. Y va a tomar imágenes y va a trabajar desde las lecturas de las distintas capas y lo va a hacer a través de ejes de sentido. Estos ejes de sentido van a surgir de la selección que ustedes realicen, de lo que ustedes prioricen, de lo que consideren que es recurrente en el lugar o lo que es muy particular y distinto, que lo caracteriza a este sector por encima de otros o lo diferencia de otros. Desde este collage y vamos a también incorporar una maqueta conceptual, un relato que nos va a permitir esta reinvención de las estructuras perceptuales. Vamos a comenzar trabajando con diagramas, diagramas que nos van a permitir estos procesos para llegar a nuevas formas, surgiendo de huellas, de marcas, de rastros que vamos a detectar y que van a surgir de las lecturas de las imágenes. Un diagrama, ustedes ya han usado intuitivamente diagramas, son herramientas que visibilizan relaciones, que condensan información, que permiten imprimir información también. Peter Eisenman ha usado estos diagramas procesuales en sus trabajos de proyecto. Aquí les traje algunas imágenes, acá diagramas conceptuales de Aires Mateus o del grupo Un Estudio. Para algunos arquitectos, los diagramas sirven para relacionar las actividades con los espacios. Para otros arquitectos, son operativos de los procesos generativos. En definitiva, nos permiten disparar secuencias de procesos operativos y conceptuales. Tienen información, pero también tienen indeterminación. Y para algunos autores, el diagrama es una técnica conceptual que va a permitir o que va a estar ocupando el lugar entre la idea y la forma, o entre la idea y el proyecto. Es decir, no van a tener una forma precisa, pero sí van a servir para que
se pueda comunicar lo que se está formulando, lo que está evolucionando, lo que no puede decirse en otro lenguaje. Estas son algunas imágenes de partes de los procesos de compañeros de otros años, de alumnos, que a partir de lecturas del contexto, en este caso de los estratos, de las capas, vinculados con la idea de continuidad, de pliegue, puede llegar a formar, a generar nuevas estructuras formales, o la lectura a partir de los ritmos, o de las perfiles y de estos perfiles operados a partir de las series y a partir de un movimiento ondulante. Es decir, estos diagramas vinculan información y generan nuevas estructuras que luego se espacializan y que pueden llegar a ser gérmenes de espacialidades. Aquí les traje algunos ejemplos que son de interpretación de estructuras de otros sectores, pero que pueden llegar a servir para disparar nuevas lecturas en los sectores de estudio que están abordando este año. Fíjense la idea de que leer en la imagen, en este caso las líneas quebradas, la superposición, la idea de ramificación. En la otra imagen, la idea de modulación, de poros alternados en las masas, la recurrencia de figuras, y en la última imagen esta idea de verticalidad, vibración dada por el ritmo, la recurrencia de las líneas verticales, y también la presencia de determinadas líneas horizontales, digamos que son más importantes en el plano que otras. Esto puede operarse y puede ir generando nuevas estructuras, por ejemplo, en este caso, la conformación de una trama, la geometrización de esta lectura, donde siempre está presente el concepto de ramificación, o en este otro caso, la idea de poro, pero ya con una lectura del desplazamiento y de la superposición, o la idea de ritmo materializada a través de determinados materiales, o manifestada en la línea o en los planos. Otros ejemplos ya acá de los montajes fotográficos, donde se ha puesto énfasis en el trabajo con la línea y la continuidad de la línea, esta línea que aparece en las sombras, en los suelos, en las estructuras artificiales y naturales, y que, bueno, los alumnos las han seleccionado para poder trabajar con ellas, creando un nuevo sentido. Vuelvo a ver las mismas lecturas del mismo trabajo del alumno, distintas pruebas para lograr este concepto de la ramificación. Otros ejemplos, en este caso la oblicuidad, está hecho a partir de un collage donde se repetían estas estructuras de volúmenes con planos inclinados, y aparece esta recurrencia de líneas oblicuas, y la idea de poder vincularlas, la idea de poderlas vincular en un plano y generar nuevas estructuras. Podría ser esta o alguna otra en función a las búsquedas las búsquedas conceptuales que haya tenido el alumno, o también los procesos morfológicos empleados. Otros casos, operaciones sobre la huella, por ejemplo, podría ser la idea de perforar con una línea quebrada, perforar un plano, o la misma línea en la recurrencia, poderla extruir para que se genere una espacialidad a partir de ella, o bien horadar la masa mediante el plano plegado. Los dibujos de procesos son dibujos, como dice Suntor, que encierran claves, éxitos y errores, y que esconden un poco información valiosa entre las propias líneas,
y por eso hay que repasarlos, hay que observarlos, hay que trabajar con ellos. Otros ejemplos: entramado espacial generado a partir de esta idea de pliegues, que se logra de la lectura de los horizontes, los distintos horizontes y la vinculación entre ellos. Bueno, otras posibilidades, en este caso con masas y masas porosas, donde se ha hecho la lectura de el plano perforado, y este plano perforado yuxtapuesto, y los posibles resultados, ¿no es cierto?, posibles búsquedas formales. Otros ejemplos, a partir también de la recurrencia de algunos elementos horizontales, siendo escalados y superpuestos, nos dan como resultado una vibración. Todo esto, por supuesto, a través de no solamente la lectura, sino que hay procesos operativos y búsquedas de transformación que van a surgir de los conceptos caídos en el lugar. Bueno, esta es una placa que tiene como una síntesis de algunas lecturas de Güemes, donde podemos visualizar por un lado los ritmos que se producen por el sonido de los tambores, o los ritmos y los flujos del movimiento de gente, o también la materialidad, las recurrencias, los filtros. En síntesis, lo que queremos decir es que estas lecturas no son únicas, son caminos desde encontrar nuevos sentidos del contexto. Y bueno, la idea sería que a partir de estas huellas, de estos rastros, de estas maquetas conceptuales, de estos relatos, podamos avanzar a procesos generativos que nos posibiliten la creación de espacialidades protoarquitectónicas, que evolucionen hacia espacialidades protoarquitectónicas. Así que buena suerte, los invitamos a descubrir, los invitamos a jugar, a explorar, a experimentar en este camino que comienza ahora y termina a final del año, ya con la propuesta de un pabellón habitable, una espacialidad situada con, digamos, que encarne un diálogo con el sector de estudio. Hasta pronto, hasta los talleres, nos vemos en los talleres y en el próximo teórico. La bibliografía está en la primera parte, en el primer módulo.